La nueva nación mexicana tenía muchos asuntos políticos, económicos y sociales que atender. La guerra de independencia dejó graves derramas en muchos sentidos, llegando a la necesidad de llevar a cabo préstamos en el extranjero. Por esas fechas, Juan Nepomuceno Cortina Goicoechea nació el 16 de mayo de 1824 en Camargo, Tamaulipas. Más conocido como Juan N. Cortina o por sus sobrenombres, Cheno Cortina o el Ladrón Rojo del Río Grande, fue un ranchero, político, líder militar, forajido y héroe popular. Si hablamos de héroes mexicanos de la historia oficial, seguramente se te vienen a la cabeza Miguel Hidalgo, José María Morelos, Agustín de Iturbide, Benito Juárez, Emiliano Zapata o Francisco I. Madero. Pero, Juan Nepomuceno Cortina, fue un claro ejemplo de héroes no tan conocidos en la historia, cuyas hazañas deben ser recordadas de una manera perenne y con orgullo. Juan Nepomuceno era nieto de aquellos primeros colonizadores de la región, cuando la ganadería era una de las principales actividades económicas del norte de Tamaulipas, como la captura de caballos salvajes entre la franja del río Nueces y Bravo. Su lucha fue digna para los mexicanos, no obstante para el bando estadounidense, era un bandolero y un enemigo. Se trataba de un rebelde, con dos particularidades. Era un hombre muy rico y su lucha era esencialmente política. Cortina tenía tan solo 12 años cuando en San Jacinto, fueron derrotados los mexicanos en la independencia de Texas. Pronto Juan N. Cortina se enlistó en la Guardia Nacional de Tamaulipas y, a pesar de ser analfabeto, se le otorgó el grado de cabo en la Compañía Defensores de la Patria, para que el 8 y 10 de mayo de 1846, participara en las batallas de Palo Alto y Resaca de La Palma. Su amor por México sería puesto a prueba por una nueva amenaza proveniente del norte. Por esa época, llegaron a la región tribus de apaches y comanches, desplazados por Estados Unidos, que atacaban nuestras tierras y asaltaban constantemente. Con la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, se trazó la frontera en el río Bravo. Su principal propiedad, el rancho El Carmen, quedó en Estados Unidos. Es ahí donde Cortina participó en la política representando a muchos mexicanos que se quedaron en el norte, pretendiendo incluso en la creación de un territorio autónomo en el norte del Bravo. Y aunque el Tratado de Guadalupe Hidalgo establecía que se tenía que respetar los derechos, costumbres y cultura de los mexicanos, los estadounidenses maltrataban y mostraban actitudes racistas hacia los mexicanos, atacando incluso ciudades fronterizas como Piedras Negras, Reynosa, Matamoros y Laredo. Participó en distintas luchas violentas con Estados Unidos, y entre 1859 y 1861 lideró las llamadas Guerras de Cortina. Dichas luchas violentas eran contra los Rangers tejanos, terratenientes y el ejército estadounidense. Fue de hecho en 1859, cuando el alguacil Robert Scherz intentó agredir físicamente a un vaquero de Cortina llamado Tomás Cabrera. Se hacen de palabras y Scherz es herido en un hombro, y después, Juan N. Cortina junto a Tomás Cabrera, salen galopeando prometiendo la venganza. El 28 de septiembre de 1859, a las 4 de la madrugada, los habitantes de Brownsville, Texas, salieron y gritaron con orgullo y deseos de justicia: ¡Viva Cheno Cortina, viva la República Mexicana y mueran los gringos! Fueron detenidos George Morris, William Nell y Robert Johnson, porque asesinaron a algunos mexicanos de manera injusta. Más adelante Cheno confiscó algunas armas. Peleó en la segunda intervención francesa para el bando republicano, y después continuó con su lucha en Texas. En 1864 continuó con la construcción del Fuerte Casamata, edificación militar ubicada en Matamoros, Tamaulipas, que ya tenía avance desde 1845, pero no pudo terminarla debido a que la ciudad de Matamoros cayó en poder de los imperialistas. El 5 de enero de 1866. El general Mariano Escobedo ordena a Juan N. Cortina rescatar Bagdad de los partidarios de Maximiliano, y solicita apoyo de la guarnición de Brownsville, que mandó un regimiento de negros que se dedicaron al crimen y saqueo. Es precisamente en la intervención francesa, cuando Juan N. Cortina se convirtió en un simpatizante del Partido Liberal, apoyando a Benito Juárez. Cuando los franceses y mexicanos partidarios del Imperio Mexicano tomaron Matamoros, Tamaulipas, eran dirigidos por Juan N. Cortina por medio de los liberales, y por el bando de los conservadores Tomás Mejía. En el año de 1874 fue elegido alcalde de Matamoros.
Cuando Porfirio Díaz sube al poder, es presionado por el gobierno de los Estados Unidos para que lo mantenga en la Ciudad de México para alejarlo de la frontera, y no siguiera con sus levantamientos militares y guerra de guerrillas. La llegada de Porfirio Díaz significó la unificación de los caciques y pequeños grupos militares que luchaban entre sí. Y Juan N. Cortina no fue la excepción, pues había sido encarcelado por Díaz. Moriría el 30 de octubre de 1894, en Azcapotzalco, México.